en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Hemos hablado de Paulo Freire, de hecho esta fue una de las últimas láminas que utilizamos en la sesión pasada. Y bueno, ahora vamos a continuar nuestra discusión hablando particularmente, centrando nuestra discusión en dos pensadores de América Latina, uno de ellos con relevancia, con una obra importante en nuestro país, y otro más que recientemente nos abandonó, que recientemente falleció, pero que dejó una obra de mucha importancia en el campo educativo, particularmente para el pensamiento latinoamericano. Y bueno, ya hablábamos desde aquella sesión pasada, cuando citábamos a Paulo Freire, sobre el trabajo de Zygmunt Bauman, quien aparece justamente en esta imagen, ¿sí? Bauman, que si recordamos hacía una crítica interesante a la cultura, particularmente a la sociedad, en una época en la que él define la modernidad líquida, una época donde pareciera que la sociedad va tomando forma de aquello que le es conveniente, va adecuándose, eh, es, que socialmente adquieren relevancia, pero que desde una postura moral, o que desde una postura ética, eh, desde una postura más basada en la búsqueda de la razón humana, de la condición humana, no necesariamente, no necesariamente tienen esa relevancia. Y es, por otro lado, en América del Sur, allá en Ecuador, donde surgen los conceptos de las pedagogías decoloniales, estos conceptos que estuvimos revisando la sesión pasada, entendidas por Catherine Walsh como esas prácticas sobre la resistencia, sobre la reexistencia, sobre el revivir. Hablamos la sesión pasada, tratamos de conectar esta postura de las pedagogías decoloniales, de las pedagogías críticas, basadas en el pensamiento de Frantz Fanon, un autor estadounidense, un autor de principios casi mediados del siglo pasado, con una influencia importante en la lucha social, en la lucha por las libertades del ser humano. Esta lucha no tan diferente a esa lucha que inicia a mediados del siglo pasado, allá en Sudamérica, en Brasil, Paulo Freire. Una lucha que en la actualidad, o que al menos en los últimos años, aparecen varios nombres importantes, varios autores a quienes me permito, como Boaventura de Sousa Santos, como a Enrique Husserl, quien también lo perdimos hace muy poco, y de quienes hay seguramente muchas enseñanzas sobre el sentido de ser americano, particularmente sobre el sentido de ser latino, sobre la búsqueda de la libertad. En un camino distinto, en un trayecto diferente, es importante también hablar que han una serie de investigadoras, de mujeres y de hombres que se han sumado a desarrollar la lucha por las libertades de las mujeres. Desde los trabajos de Gloria Jean Watkins, mejor conocida como Bell Hooks, hasta Gloria Ansaldúa,
Sandra Cisneros, Angela Davis, eh, Cherry Lawrence Morana, eh, y Audre Lorde, ¿sí? Que han sido justamente un medio constante de crítica, de reflexión sobre las condiciones de desigualdad en los derechos de las mujeres y en una serie de fenómenos sociales que vivimos en América Latina y que habitualmente devaloran y agreden a la mujer. Y bueno, hace un momento hablaba de Frantz Fanon. Eh, bueno, aquí debo de hacer una corrección una aclaración pertinente. Fanon no es de nacimiento estadounidense, ¿sí? Como la doctora Ana María Pérez me comparte justamente. Él nace en Martinica, perteneciente a una colonia francesa, pero debo de ser aquí un poquito preciso porque también él tenía raíces argelinas y a lo largo de su vida sí desarrolla la nacionalidad estadounidense. Es decir, no era un estadounidense de nacimiento, pero en alguna etapa de su vida sí adquiere esta nacionalidad. Muchas gracias, doctora Ana María. Los trabajos de Monique Witten, de Michel Foucault, de Teresa de Lauris, de Gloria Anzaldúa, de Michel Warner, de José Esteban Muñoz, de Paul Preciado, de Judith Butler, quien estuvo hace un par de años en la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo un doctorado honoris causa justamente por esta obra de Yves Kosofsky, van a dar origen a una serie de teorías, una teoría que es conocida en el campo de la sociología como la teoría que da, acuñando un conjunto de ideas sobre el género, sobre la sexualidad humana y particularmente tratando de separar las nociones de género y de sexo, ¿sí? De tal manera que para quienes postulan esta teoría, asumen la idea de que el género, de que la identidad sexual, de que las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritas dentro de una naturaleza biológica humana, sino que más bien son el resultado de una construcción social, de una construcción cultural, y que justamente esta construcción va variando de una sociedad a otra. Independientemente, y lo digo de una forma muy respetuosa, de la aceptación de esta teoría queer o no, lo cierto es que este grupo de autoras y de autores ha generado nuevas reflexiones sobre la condición humana, sobre el género y sobre la diversidad. Y muy especialmente centrarnos en algo que otros dos autores, que el día de hoy no citaré en mayor detalle, porque no son necesariamente latinoamericanos, pero uno de ellos es Edgar Morin, un escritor francés, y el otro es justamente Bernard Lonergan, un escritor canadiense, que nos hablan de la necesidad, de la imperante necesidad de que la educación se centre en el ser humano. De que, como lo dice Edgar Morin, desarrollemos justamente una ética planetaria, una ética basada en la solidaridad, basada en la comprensión de la condición humana. Y también, como lo dice justamente Bernard Lonergan, una educación basada en el desarrollo del bien humano. Ese bien humano que va mucho más allá de solamente pensar en mi persona, de solamente pensar en mi grupo social, de solamente pensar en mi familia, en mis necesidades, sino que se construye también pensando en el otro. Y más aún, pensando en el otro, aquel que es tan diferente a mí,
o que yo asumo que es tan distinto de mi persona. Este es posiblemente el trabajo más interesante que la obra de Judith Butler, que la obra de Patricia Pedrosa González nos ha regalado, ¿sí? El reflexionar sobre el ser humano y el entender el valor de la condición humana más allá de la sexualidad, más allá del género, más allá del color de piel, más allá de cierta posición económica, social o cultural. Lo importante es el ser humano, ¿sí? Y como dije a Carl Rogers, y lo que también para él es importante. Y bueno, con esto me gustaría centrar ahora esta segunda parte. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. En dos escritores latinoamericanos con una obra importante. El primero de ellos con una obra que adquiere relevancia en nuestro país porque va a sentar las bases justamente para el desarrollo de nuestra educación, para el desarrollo de la educación en nuestro país. Y el segundo, que probablemente podríamos citar como el primer pensador, el primer gran pensador educativo en las últimas 2, 3 o 4 décadas en América Latina. Bueno, el primero de ellos, al que me permito citar, es a don José Vasconcelos, ¿sí? Un escritor mexicano, un político mexicano, un filósofo mexicano, un educador mexicano que sienta las bases para el desarrollo de la Secretaría de Educación Pública y más allá para el desarrollo de la educación en nuestro país. Muy bien, con objetivo de no cansarlos con mi voz, y además ahora se encuentra un poco desgastada por algunas molestias respiratorias, voy a permitirme utilizar un medio audiovisual que nos permite conocer más sobre la vida de este gran autor mexicano. Entonces voy a permitirme dejar de compartir un momento. Hola, buenas noches. Voy a detener la presentación y voy entonces, si ustedes me permiten, a compartir para todos ustedes. Voy a compartir ahí con ustedes. Por eso nos regalaron un burrito. Vamos a ver si logramos compartir. Un momento, por favor. Yo compré. No, pero en el grupo no es que caro. ¿En el grupo de qué? A ver si ahí va. No lo tengo. Ya, ¿no? ¿La de Pensadores de América, Doc? Un momento, por favor. Vamos a ver si me permite compartir con todos ustedes estas referencias. A ver. Tengo a la mano la de Clio y la de Pensadores de América, ¿no? Creo que ya se ve. A ver si todos me pueden confirmar. Disculpen ustedes, ya. Es correcto. Ya, muchas gracias, maestra. Estaba empezando a sufrir con la tecnología, pero ya hemos logrado. Entonces, a ver, aquí va para todos ustedes para que puedan disfrutarlo. Gracias, maestra. Nacido en Oaxaca, México, creció en el seno de una familia tradicional.
Emergió al calor de la Revolución Mexicana como referente de una nueva propuesta política y educativa. Educador y visionario, se encontró ante el desafío de modernizar un país con altísimos índices de analfabetismo. Pero José Vasconcelos tuvo un sueño aún mayor: la raza cósmica. El pueblo iberoamericano mestizo sintetizaba, según él, una raza ideal, destinada a ser la vanguardia de la humanidad futura. La infancia de José Vasconcelos transcurre en la frontera norte de México, lo que le posibilita crecer en un contexto de variedad cultural. Porque él pasa una etapa fundamental de su vida en el norte de México, en la frontera, y está en contacto con la cultura norteamericana y también con la religión. Vasconcelos entra a la institución más importante de la época, la Escuela Nacional Preparatoria, se encuentra ahí con la biblioteca, es una biblioteca extraordinaria, camina por las calles y encuentra los libros en los puestos callejeros. Él mismo describe el encuentro con algunas lecturas que, dice él, nos fueron negadas en el interior de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Y por qué le fueron negadas? Porque la Escuela Nacional Preparatoria era la matriz del positivismo en México. Durante la dictadura del general republicano Porfirio Díaz, se lleva adelante una política que combina elementos liberales y conservadores. Centraliza el poder en una oligarquía terrateniente e impide la participación popular. Represiones violentas, explotación de trabajadores rurales y campesinos, en su mayoría indígenas, son moneda corriente. Este período es conocido como Porfiriato. Justo Sierra es el ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz. Conocidos como los científicos, Sierra y su gobierno se fascinan por lo francés, lo alemán o lo estadounidense, influencias que determinan el modelo para seguir. Vasconcelos critica la educación positivista impuesta por Sierra y, junto con otros jóvenes, funda el Ateneo de la Juventud Mexicana. Se oponen a un sistema que promueve una visión única del pensamiento filosófico de impronta científica y determinista, y exigen la libertad de cátedra y de pensamiento. José Vasconcelos encuentra en Ariel, ensayo publicado por el escritor uruguayo José Rodó, una obra de suma inspiración. En Ariel se insta a la juventud hispanoamericana a construir una nueva cultura, constituida sobre la base de una identidad latinoamericana. El desafío de los ateneístas es encontrar el camino para reafirmar los valores culturales, éticos y estéticos que consoliden la identidad nacional mexicana y latinoamericana. Forma el Partido Nacional Antirreeleccionista y en 1910 decide enfrentar en las elecciones al dictador Porfirio Díaz. Es el único del grupo que opta abiertamente. Era el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Vasconcelos fue
director del periódico El Antirreeleccionista, financiado por la familia de Madero. Hoy parece fácil afiliarse a un partido político. En ese momento, y el hecho de que haya sido el único, habla de un compromiso intelectual, de un compromiso político y de una ética que en aquel momento muy pocos tenían realmente el arrojo para desarrollar. Transcurren los últimos meses de 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana. Los sectores medios, campesinos e indígenas se movilizan contra la dictadura de Porfirio Díaz. Una dictadura de más de 30 años en el poder, y lo que se ha denominado también la primera gran revolución en el mundo. Y Vasconcelos forma parte de este movimiento. Entre acuerdos y desacuerdos políticos, Vasconcelos es designado por un breve tiempo para la cartera de Instrucción Pública, pero las peleas internas de los revolucionarios no hacen posible el ejercicio de las funciones de gobierno. Vasconcelos no puede todavía desarrollar sus ideas en la educación pública. Es el 9 de febrero de 1913 y Vasconcelos sale del país. Generalmente pasa inadvertido. Breve etapa de Vasconcelos como ministro de Instrucción Pública, va a ser apresado por los mismos, una fracción de la revolución. Se escapa de la cárcel en una huida espectacular, colgándose por unas sábanas desde una ventana, recala en Estados Unidos, representa durante 3 años de exilio al revolucionario frustrado, al revolucionario que finalmente siente que sus compromisos y la mortandad y la violencia y todo lo que trajo la revolución no se tradujo en acciones inmediatas. Es el año 1911 cuando Madero es elegido presidente. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario es encabezado por Victoriano Huerta. El levantamiento militar concluye con el asesinato de Madero y Huerta asume la presidencia, lo que provoca la reacción de jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. El ejército de Carranza, comandado por el general Álvaro Obregón, obliga a la renuncia de Huerta. Carranza ocupa la presidencia, pero Pancho Villa y Emiliano Zapata lo rechazan. El general Obregón intenta, sin éxito, disolver el conflicto con los jefes revolucionarios y se enfrenta a las tropas de Villa y Zapata, las cuales son doblegadas. Carranza llega al poder y legitima su presidencia de modo constitucional en 1917. Pero Obregón considera que las conquistas revolucionarias, lejos de profundizarse, corren peligro de ser destruidas. Considera a Carranza un traidor y organiza un levantamiento contra su gobierno. Durante 1920, José Vasconcelos se alinea con Álvaro Obregón contra el presidente Carranza y así se crean las condiciones para su regreso a México. El levantamiento triunfa y Obregón es elegido presidente. Un año más tarde, Carranza es asesinado. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos inicia su época de esplendor en el campo educativo y asume como rector de la Universidad Nacional. Por mi raza hablará el espíritu, es el lema que impone Vasconcelos durante su rectorado y otorga a la universidad su actual escudo, el águila mexicana y el cóndor andino, ave bicéfala que protege el despliegue del mapa de América Latina. Vasconcelos presenta el proyecto para crear una Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP.
se propone llevar a cabo un plan educativo único para todo el país. Su actuación en este cargo es tan breve como intensa y deja marcas imborrables en la educación mexicana y latinoamericana. Fue un personaje muy carismático, sin duda. Entonces sí consiguió como reunir un impulso muy importante, no solamente de educadores, sino incluso de artistas, y de todo tipo de intelectuales para participar en este gran proyecto de la Secretaría de Educación, ¿no? Vasconcelos tiene en mente el plan de organizar la SEP en 3 departamentos: el departamento escolar, el departamento de bibliotecas y archivos y el departamento de bellas artes. Lo escolar, bueno, por razones obvias, pero el hecho de que los otros únicos 2 departamentos fueran biblioteca y bellas artes sí tiene mucho que ver con la filosofía de Vasconcelos sobre la educación, ¿no? Que tenía que ver como con la preocupación por una fuerte difusión de la cultura, y él está pensando mucho en términos de alta cultura, a diferencia de muchos otros de sus colegas e incluso intelectuales y artistas que lo apoyaron, que estaban en una onda mucho más de lo que hoy llamaríamos cultura popular, de construir una cultura nacionalista de toques indigenistas, donde básicamente se crea el folclore. Vasconcelos eso no le parecía mal y fue él el que convocó a este tipo de gente, pero lo que realmente le gustaba era lo que hizo con el departamento de bibliotecas, que fue hacer enormes tirajes de libros clásicos, de clásicos griegos. Le encantaba la idea de mandar la Ilíada y la Odisea al último pueblo de México y que se aprendiera básicamente a leer y escribir con ese tipo de lecturas, ¿no? El tercer departamento también tiene mucho que ver con esa idea humanista y esa idea de alta cultura y de importancia de los clásicos. El de Bellas Artes para él era como la culminación. O sea, para él era inconcebible que una Secretaría de Educación no tuviera un departamento de Bellas Artes, ¿no? El arte era como una cuestión espiritual que coronaba la educación. El plan de Vasconcelos se pone en marcha. Convoca a sus viejos compañeros del Ateneo de la Juventud para que asuman cargos en su gestión. Se suman al proyecto el Departamento de Enseñanza Indígena y el de Desanalfabetización. Vasconcelos amplía su mirada a toda América Latina. Invita a trabajar en México a educadores iberoamericanos, como la chilena Gabriela Mistral, quien, entre otras tareas, compila lecturas clásicas para niños y lecturas clásicas para mujeres como parte de los libros de distribución gratuita de la SEP. Impulsa la escuela y las misiones rurales y promueve la pintura mural mediante la creación de la Escuela Mexicana de Pintura. Gabriela Mistral y José Vasconcelos trabajan para recuperar las raíces latinoamericanas y promueven a escritores y pensadores de la región. Convocan una campaña nacional contra el analfabetismo. Convencen a los estudiantes de acudir a los barrios pobres. Intelectuales y artistas se unen a la convocatoria. Se crean las llamadas brigadas alfabetizadoras, que seleccionan a jóvenes, en lo posible indígenas, en las comunidades rurales, para que se desempeñen como maestros rurales. En 1922, los indígenas son considerados social y jurídicamente como menores de edad que deben ser tutorizados por el gobierno. Vasconcelos se enfrenta a estas críticas y propone la integración de estos sectores en una cultura nacional en la que se manifiesta su política a favor del mestizaje. Vasconcelos se oponía tajantemente a que se crearan escuelas o cualquier tipo de educación especializada para los indígenas. Una cosa importante de las escuelas que creó la SEP
que fueron principalmente escuelas rurales, y México todavía era un país principalmente rural. Fueron escuelas que pensaron en sus sujetos, en sus estudiantes, principalmente como campesinos, no tanto como indígenas. Entonces él llamaba la atención sobre eso, y en particular lo que le preocupaba de poner a quienes se decidiera que eran indios en escuelas especiales para ellos, es que eso los iba a aislar más que incorporar. Es el año 1923. Bajo el lema Tierra, Escuela, Acción Cívica y Cultura, se redacta el programa de redención indígena. Para cumplir con estos fines, la SEP funda las Casas del Pueblo, que tienen finalidades sociales, económicas y morales. Esto incluye prácticas de higiene, como el uso del jabón y la distribución de las vacunas. Construida sobre la base de 5 antiguos edificios, entre los cuales se destacan el convento y el Templo de la Encarnación, se erige la Secretaría de Educación Pública en el centro de la capital mexicana. Diego Rivera y hasta el mismo Vasconcelos participan en sus pinturas y diseños, modificando los planos arquitectónicos. El edificio se construye con líneas neoclásicas y con murales pintados en las paredes de sus corredores. Estatuas de Platón, Buda, las casas y Quetzalcóatl dominan el patio central y simbolizan la herencia cultural de Grecia, Asia, España y América. De este modo, se anticipan las ideas que Vasconcelos desarrollará en su obra, La raza cósmica. La ideología del mestizaje en México pues, fue clarísimamente un impulso nacionalista que buscó presentar una nueva posibilidad para el México moderno, ¿no? En ese momento el lenguaje todavía era muy racial, entonces se presentó la idea de un mexicano moderno en términos raciales. Debía de ser un mexicano mestizo, es decir, mezclado de español e indio, ¿no? La idea de que Vasconcelos se ha visto como ideólogo del mestizaje ya nos da una idea de que no era precisamente un indigenista, ¿no? La idea central de Vasconcelos es la generación de una raza que sintetice y exprese el continente en un sentido sociogenético y cultural. Sostiene un concepto de cultura universalista y espiritualista, aunque al mismo tiempo defiende vigorosamente que cada pueblo tiene algo específico que aportar al caudal de la cultura universal. Ve en el pueblo iberoamericano mestizo un pueblo destinado a ser la vanguardia de la humanidad futura. Vasconcelos profetiza: será la raza cósmica la que llenará el planeta con los triunfos de la primera cultura verdaderamente universal, verdaderamente cósmica. La colonización española creó el mestizaje y esto señala su carácter, fija su responsabilidad y define su porvenir. Las propuestas y miradas de Vasconcelos no tardan en generar polémicas y lo llevan a debatir con otros intelectuales, también cercanos al indigenismo y a la revolución. Cuando los proyectos de la SEP están en pleno desarrollo, Vasconcelos decide realizar durante unos meses una gira oficial por los países. Viaja por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para expandir la experiencia revolucionaria y convocar a la juventud del continente a sumarse a ella. Vasconcelos retorna del viaje, pero el clima político ya no es el mismo. Una serie de conflictos internos con los estudiantes y la pérdida de apoyo del presidente Obregón abren la puerta a su decadencia. Él renuncia a la Secretaría de Educación Pública antes de que concluya el periodo de Obregón. Y además se lanza una campaña como gobernador, para gobernador de su estado natal, Oaxaca, y es brutalmente despojado en el proceso electoral. En 1924, Vasconcelos se ve obligado a dimitir.
Vasconcelos sufre la derrota en las elecciones a gobernador de Oaxaca y parte en un largo viaje a España, Italia, Grecia y Oriente. Un viaje que influye fuertemente en su obra posterior. Después de su renuncia a la secretaría, ¿sí?, y de el periodo de su gran enemigo político, que fue Plutarco Elías Calles, otro general, que además para Vasconcelos representa todo. Calles había encabezado una persecución religiosa que deriva en una verdadera guerra cristera, y Vasconcelos encabeza candidatura a la presidencia que podríamos decir que congrega y reúne a muchos sectores que se habían sentido desplazados o fueron pisoteados o fueron negados. Corre el año 1929. Vasconcelos se postula para ser presidente de la nación y es derrotado. Su época revolucionaria se cierra definitivamente. Casi como un presagio de un descenso ineludible, los próximos años de Vasconcelos son tiempos desafortunados. Se dedica a viajar y pasan muchos años hasta que decide regresar a México. Pero aquí ya es el desastre total. Y es un Vasconcelos que vive con una amargura brutal, un exilio en diferentes países, viviendo del periodismo, viviendo también de una fama, de una flama que se quedó a medias, que se va extinguiendo, y regresa él a México completamente cambiado. Realiza trabajos burocráticos en la biblioteca, recibe títulos honoris causa y vive, sobre todo, de sus memorias. Son los libros más vendidos y más leídos de México, en particular el Ulises criollo. Vasconcelos vivió sus últimos años como una especie de apestado. Llega a un grado de mutilar sus propias memorias. Él le pide a dos amigos que censuren todo aquello que no sea correcto para las manos y las mentes puras, purificándose a sí mismo, purificando su historia. Y esto lo hace un hombre muy aberrante para las nuevas generaciones y muy incómodo para sus contemporáneos. El 30 de junio de 1959, en la Ciudad de México, José Vasconcelos muere. Quizá lo que a mí más me conmueve fue un texto reciente de Sergio Ptol que dice: Vasconcelos nos enseñó que se podía alcanzar las estrellas, y algunos testimonios de aquella época nos enseñan que sí fue posible en algunos instantes. ¿Por qué hoy José Vasconcelos sigue vigente? Porque es un mito que aún late en las huellas de la historia latinoamericana, en sus ideas renovadoras sobre la educación, en sus contradicciones y en sus obras. Y porque ha dejado un legado ineludible que sigue generando múltiples miradas en las nuevas generaciones. Muy bien, bueno, pues con ayuda de este audiovisual
hemos conocido un poquito más justamente sobre la obra de José Vasconcelos, uno de los autores, uno de los educadores más influyentes en América Latina y muy especialmente en nuestro país. Hablar de José Vasconcelos involucra hablar del nacimiento de la Secretaría de Educación Pública, también de un trabajo importante que realiza en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también simboliza hablar de una mirada de la educación, de la filosofía y en cierta medida del pensamiento latinoamericano. Un periodo como secretario de Educación Pública breve, poco menos de 2 años, pero en esos casi 2 años, al menos para quienes escriben en su época, provoca e inspira cambios sustanciales. Y creo que me quedo con una de las últimas frases que aparece en este documental, de cómo José Vasconcelos nos muestra que es posible construir una educación distinta, una educación que realmente pueda llegar a todos los mexicanos y que pueda transformar al ser humano, que pueda darle en cierta medida esta perspectiva que él escribe sobre la raza cósmica, hablando un poco sobre la esperanza de los pueblos latinoamericanos. Bueno, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en espera de que hayan podido disfrutar de alguien a quien seguramente tendremos que leer a través de sus obras, tendremos que conocer un poco más a través de sus obras que poseen una crítica también sobre todo lo escrito en los últimos años de su vida. Pero comentaba al principio de esta sesión que no solamente platicaríamos el día de hoy de José Vasconcelos, porque probablemente tengamos a José Vasconcelos en este gran educador que surge en las primeras décadas del siglo pasado y que inspira un movimiento donde otros personajes como Gabriela Mistral, posteriormente como Paulo Freire, van desde luego a sumarse. Pero ahora voy a irme desde principios del siglo pasado a irme hasta los tiempos más actuales, sobre la educación, sobre los pedagogos actuales, sobre los educadores o los pensadores que han impulsado la educación latinoamericana. Y sin lugar a dudas, un lugar importante lo ocupa Humberto Maturana, ¿sí? Humberto Maturana, un educador chileno, un educador que sus estudios básicos, así como otros educadores, no son en el campo de la educación, no son en el campo de la pedagogía, él se dedica a la biología, pero que a través del desarrollo de la biología, a través de sus investigaciones en primera instancia sobre la biología molecular, sobre la autopoiesis, que son importantes de su obra, va a pasar a hacer una reflexión sobre el ser humano. Y de una manera muy semejante, porque también coinciden que fue biólogo Jean Piaget, va a comenzar en la biología, pero va a ir poco a poco interesándose en la construcción del conocimiento humano, en la epistemología de la educación. Y hablamos probablemente de uno de los grandes epistemólogos de las últimas 2 o 3 décadas. Entonces, aprovechando los recursos audiovisuales, ahora de manera breve, voy a permitirme compartir a ustedes un video breve que trata algunos elementos que tienen que ver con la obra justamente de Humberto Maturana para posteriormente dar espacio a dialogar, a discutir e ir cerrando con las ideas finales de nuestro seminario.
Me permito entonces compartir, compartir para todos ustedes. Muy bien. Voy a tratar de compartir. Creo que ya se puede. Muy bien. No se preocupen, este es un anuncio que naturalmente tienen las redes sociales. Cada cierto tiempo que uno hace una proyección de un video, aparecen justamente en los anuncios de YouTube. Pero bueno, esto nos da oportunidad para seguir hablando de Humberto Maturana. Humberto Maturana, quien, como ya había comentado, junto con Francisco Varela, construye el concepto de autopoiesis, un concepto que después otros autores, particularmente en el campo de la sociología, van a interesarse para tomarlo como base de una posible definición de la sociedad como un atributo natural en la sociedad, y que después este mismo atributo van a identificarlo justamente en la formación del ser humano. Entonces, bueno, Humberto Maturana, un educador que no solamente reflexiona sobre la epistemología, que también reflexiona particularmente sobre la convivencia en el ser humano y particularmente también sobre las emociones, sobre la naturaleza del ser humano y la educación. Bueno, ahora sí voy a permitirme compartir con todos ustedes, esperando que todos puedan disfrutar y tener su atención para conocer un poco más sobre Humberto Maturana. En algún lugar, algo increíble está esperando por ser descubierto. Esta es la historia de algunos de los científicos chilenos más influyentes. Labstars. No attachment. Yes. Those your own scientific belief. So that moment, I felt very strongly, I'm Buddhist, I should not develop attachment towards Buddhism. So, many occasions, I always telling that. I learned that from one Chilean great scientist. Now, so as far as that sort of advice or suggestion is concerned, I consider you as a guru, teacher, guru. El hombre cuya teoría del conocimiento ha inspirado a los líderes contemporáneos es científico y es chileno. I owe Humberto Maturana a great debt. All my work over the last 30 years really is around his basic idea of the nature of life. And I think Maturana is one of the most important thinkers in the world today. He's not well known per se, but he's had huge impact. First time I met Humberto was in Santiago, and I think we sat down and talked for about 5 hours. And then we realized, oh, we should stop and go to the bathroom or something. Humberto Maturana ha logrado plantear desde el estudio de los seres vivos diversas preguntas
que invitan a repensar la forma en que convivimos. En 1972 introdujo junto a Francisco Varela el concepto de autopoiesis, el cual terminaría siendo aplicado en campos tan diversos como la sociología y la teoría de sistemas. Bueno, la palabra autopoiesis, que viene del griego, quiere decir producción de sí mismo. Si yo me produzco a mí mismo, tengo más responsabilidad que si me pasa que me autoorganizo espontáneamente. When I cut my finger, it heals. It heals by itself. How does a living organism do that? And genetics and molecular biology cannot answer these questions, has nothing to say. So in one sentence, autopoiesis says that a living system is a self-generating network within a boundary of its own making. El pensamiento de Humberto Maturana es fundamental para hoy porque justamente permite ver que las cosas que son evidentes realmente no lo son. Maturana, and that was his genius, he very early on in the 1960s asked the question, what is the organization of a living organism? That he observed in the brain that the basic organization of life is a circular organization. Because we think of our perception as being very individualistic. But you know, if you think about it, language shapes perception, but language is collective. So our perception is both very personal and very collective. Veo a otra persona o veo la naturaleza y digo, yo quiero empatizar con la naturaleza, empatizar con esa otra persona. Como los organismos que evolucionan, los conceptos de Maturana han ido transformándose. En esa metamorfosis han tocado diferentes temas que nos construyen como sociedad. Uno de ellos es la educación. I think that the process of education can be very dehumanizing. Colonial education isn't to produce thinkers, it's to produce workers and clerks. So sometimes I think our kids go to school to become stupid. No es que salga lo más perverso, se pervierte lo humano, pero se pervierte porque la competencia distorsiona la relación. En la competencia uno tiene que destruir al otro porque en eso consiste, tengo que ser mejor. Y al mismo tiempo resulta que el otro es el referente para lo que yo hago, porque desde ser mejor que el otro pasa a ser el referente, entonces incluso se pierde el respeto por sí mismo. And Maturana is saying the right answer doesn't matter. What matters is this iterative process of curiosity, experimentation, and learning. That's how learning takes place. Learning is actually play. So I think Maturana is in some ways has made an essential argument for the humanization of school. We teach kids in school, you know, don't be emotional. Control your emotions. To be a good student, you have to control your emotions. No, you have to live with your emotions so they don't control you, right? So that's called maturation. You know, growing up and realizing, you know, I have anger, I have fear, I have these feelings, but they're not good or bad. They're just part of my awareness. Es muy claro para mí que trabajo en el campo de la educación, que esto es fundamental. Lo es en términos de valor, ya que el objetivo de educar es que los individuos puedan adoptar en conciencia un punto de vista sobre el mundo. Maturana is always saying, question things. So I think that what Maturana might do for the educational system in Chile is bring a new set of questions or encourage people to find the right question. It's not about the answer, it's about the question. Incluso aparece la pregunta sobre cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Y aparece esta cosa maravillosa que tenemos los seres humanos, que es el escoger, desde el saber escogemos. Hoy Maturana, desde Matrística, junto a su compañera Jimena Dávila, busca generar espacios que potencien y desarrollen las habilidades relacionales, trabajando para entender a la sociedad y sus procesos. So I think we need to have a wholly new confidence that as human beings, we really can create very deep changes, but the changes start with our perception and activating, you might say, our humanness in a very different way. So Maturana is not going to give us an answer,
but he's going to establish some ground where we might find out our own answers. So I've taken his work to discover answers for my context. That's all. The oldest symbol for mind in the Chinese language is a drawing of the heart. Only in the West did we come to associate mind with the head, the brain. So I think Umberto is unique as a Western scientist because he's showing a way for a nature of science, a Western science, because Umberto is a Western scientist that also teaches us how to live as human beings. That's remarkable heritage. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos entonces una mirada muy interesante sobre el trabajo de Humberto Maturana justamente en los últimos años. Humberto Maturana, como hemos podido justamente escuchar, ver en este video, representando un pensador crítico, pero también representando al mismo tiempo un pensador latinoamericano que tiene una perspectiva muy específica de ver la educación, ¿sí? Porque para la educación, para Maturana, algo que me permití escribir hace 3 o 4 años, cuando escribí un libro justamente que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje, y en este libro, en una pequeña sección hablamos de esta conexión que se da entre la inclusión, entre la interculturalidad y la manera en que desde estas dos perspectivas podemos ver a la educación. Y ahí aparece de manera natural el pensamiento de Humberto Maturana cuando pensamos que la educación, como él lo dice, es enseñarle a la persona cómo moverse en el mundo a través de ir conociendo el mundo. Y hay una frase muy bonita que tomé de una de sus conferencias, donde él dice que hemos inventado teorías para justificar lo que hacemos, pero en muchas ocasiones ello nos ha llevado a generar espacios de discriminación, de desconfianza. La discriminación, que es desconfianza sobre la legitimidad del otro, como Maturana lo dice. Desconfío de su legitimidad, entonces al otro lo separo, lo niego, lo someto. Inclusive, tanto desconfío, tanto miedo tengo, que a veces desarrollo todo un sistema social, cultural, legal, político, educativo, que justifica la discriminación. Entonces es necesario ver la educación desde una perspectiva distinta, desde esta perspectiva de Maturana, donde él propone un énfasis en el desarrollo de una educación emocional, de una educación inclusiva y de una educación intercultural. No había hablado de una educación emocional, pero una educación emocional porque para él
conocer, regular nuestros miedos, nuestras desconfianzas, nos da justamente a redescubrir ese conversar, lo que él llama el dar vueltas juntos. Ese conversar que nos construye y que nos humaniza. Entonces, reinterpretando ese pensamiento de Maturana en este libro que me he permitido compartir con ustedes, asumimos la idea de que la inclusión implica la diversidad, de que implica una diversidad de ideas, de maneras de pensar, de creer, de sentir, de amar, de ser, de que la diversidad es esa complejidad en las maneras de ser de la persona, de aceptar, de respetar, de incluir a quien tiene ideas distintas, creencias religiosas diferentes, de quien desarrolla otras maneras de ser y de alcanzar también su bienestar. La inclusión de quienes tienen culturas distintas, géneros y sexualidades diferentes y distintas maneras de la construcción del ser humano. La inclusión de quienes tienen discapacidades motoras o cognitivas, o quienes son vulnerables o no han tenido acceso a la educación. Haciendo entonces un llamado a que la educación debe de ser para todos. La educación como un derecho humano de todas las personas, y que entonces las maestras, los maestros, tenemos que construir en el salón de clase un espacio de respeto, un espacio de libertad, un espacio de autorrealización. Carl Rogers decía que justamente la educación de los conocimientos de los alumnos en un espacio de libertad, en un espacio de creatividad. Una educación, pues, que no busca hacer a los alumnos iguales, sino que más bien hacer a cada uno distinto, y que en esa diversidad es justamente donde nosotros encontramos su riqueza. Bueno, voy a parar aquí esta conversación para dar un espacio justamente al diálogo, a la participación, al intercambio de ideas. Hemos hablado sobre José Vasconcelos, hemos hablado un poco sobre Humberto Maturana. Nos gustaría escuchar a todas y a todos ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer algún comentario? Doctora Ana María, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Pues básicamente para felicitarlo, doctor. Sabe usted que estos son temas que a mí me apasionan, me gustan muchísimo. Me siento como niña en dulcería y bueno, he tenido la oportunidad de escucharlo ya en varias ocasiones, pero no dejo de disfrutar. Hablar de Vasconcelos, el educador de América, hablar de Humberto Maturana, que recientemente, lamentablemente, lo perdimos del panorama terrestre. Pero el legado que nos dejan nos pone mucho a pensar y es muy valioso. Y tal vez solamente apuntar un poco la diferencia tan grande que encuentro en las perspectivas desde las cuales se plantean las obras educativas o la obra educativa del pensamiento decolonial, por ejemplo, y del pensamiento matrístico de Humberto Maturana, porque el pensamiento decolonial está plantado en la política, en la relación social, en las relaciones estructurales de la sociedad y en por supuesto, las condiciones de justicia que se tienen que trabajar. Y Humberto Maturana está plantado en el ser humano, en su naturaleza, y me encanta la palabra que él utiliza, matrística, porque se refiere a la sociedad del cuidado, a cuidarnos, a escucharnos, a procurarnos, tal como lo hace la madre, por eso la palabra, ¿no? Tal como lo hace la madre. Estamos acostumbrados a un escenario muy, muy patriarcal en el sentido de la competencia, de la lucha, de la fuerza,
y él propone, por el contrario, uno más matrístico que tiene que ver con el cuidado, la ternura, la procuración de la colaboración, y esas nociones a mí me parecen geniales, me parecen maravillosas. Agradecerle, doctor, y darle buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ana María, por su participación. Yo le agradezco y bueno, siempre debe de resultar inspirador para nosotros como maestros el poder remembrar, el poder recordar las obras de estos grandes maestros. Creo que deben de servirnos como una inspiración a que desde el salón de clase, a que desde la escuela podemos contribuir a la sociedad. Podemos dar mucho por nuestros estudiantes y creo que es el legado de estos maestros lo que nos inspira. Desde los maestros que hablábamos en la primera sesión, creo que en cada uno de ellos y de ellas encontramos algo que puede inspirarnos y que puede desde luego fortalecer nuestra vocación. Muchas gracias, doctora Ana María. ¿Alguien más desea hacer un último comentario? Bueno, yo aprovecho para recordarles a todos y a todos, no olviden registrar su asistencia en el chat para el envío de constancias la siguiente semana. Maestra Daisy Álvarez, adelante, por favor, si es tan amable. Hola, buenas noches. Gracias, maestro. Pues creo que son dos pensadores con corriente humanista que nos llevan de la mano identificar que la educación va unida a esa educación inclusiva, ¿no? Que no solo es hablar de discapacidad, sino de incluir a todos para un aprendizaje significativo. Creo que la educación es una corriente que tanto lo maneja José Vasconcelos como Humberto Maturana en sus biografías y en sus productos o en sus libros, y nos llevan de la mano para tomar esas corrientes humanistas para generar espacios de aprendizaje significativos en los niños, ¿no? Hay algo muy importante que dice, un espacio es una retroalimentación de un aprendizaje basada en el contexto del niño. Creo que enseñar al mundo basado en la situación socioemocional inclusiva nos va a permitir como maestros identificar estas nuevas pautas que la nueva escuela mexicana nos propone, ¿no? Y que creo que no son nuevas, sino que están ya de antaño y que tenemos que ir conociendo para mejorar nuestra práctica. Eso es todo, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Daisy. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. Recordar, bueno, la nueva escuela mexicana se basa en algunos de los autores que hemos hablado en este seminario, pero bueno, la obra de cada uno de ellos es interesante y podemos justamente motivarnos justamente en ellos. Muchísimas gracias, le agradezco mucho su participación y agradecemos la asistencia, la participación de todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera etapa del seminario. Si ustedes nos permiten, vamos a hacer llegar por ahí alguna invitación para otras actividades que el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas organiza, también que la Red Iberoamericana de Academias de Investigación está organizando. Tenemos una serie de seminarios, talleres, donde nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran. Agradecemos a quienes nos acompañan desde Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, de las diferentes entidades de nuestro país. Muchísimas gracias justamente por estar con nosotros. Y bueno, esperamos que todas y todos ustedes hayan podido disfrutar de esta sesión. Y debo mencionarles que desde luego hay muchísimo más que decir. Hay otros autores que no consideramos en esta primera selección y cada uno de estos autores desde luego tiene pues una obra interesante. Nos comentaban justamente de Sousa Santos. Lamentablemente para esta sesión no lo consideramos con mayor profundidad, pero esperamos, maestro Juan Espinosa López, con mucho gusto en otro espacio, dialogar sobre la obra de este gran personaje.
con mucho gusto. Les agradecemos nuevamente a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por su confianza, por acompañarnos. Les pedimos un detalle muy importante. Si es posible, disculpen ustedes, puedan anotarnos su número telefónico o su correo electrónico para poder hacer envío de su constancia de participación. Esto es importante porque en muchas ocasiones en algunos eventos amablemente las personas nos comparten su nombre, pero luego no tenemos el dato de cómo hacerles llegar su constancia. Entonces, no olviden, por favor, agregarnos bien sea su número telefónico, su correo electrónico, para la próxima semana justamente hacer el envío de su constancia. Y bueno, a través de ese medio, si ustedes nos permiten estar en contacto, compartirles con mucho gusto algunas invitaciones de los distintos seminarios, talleres que organiza tanto el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas como la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, que por cierto, ahora en enero comienza la apertura de sus licenciaturas, de sus maestrías, de sus doctorados. Y bueno, pues desde este espacio hacemos a todas y a todos ustedes una cordial invitación para que conozcan un poco más de lo que hace la universidad. Nos despedimos y nuevamente agradecemos a todas y a todos ustedes. Ha sido un gran placer saludarles. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan todos y todas ustedes una muy, muy buena noche. Gracias, doctor. Excelente noche a todos. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Buenas noches. Bendito descanso. Hasta luego. Que le pasen muy bien. Muy buena noche. Hasta luego. Buena noche.